Derecho a la vivienda. En este capítulo analizaremos un derecho del que tal vez no se habla tanto, pero que se vuelve cada vez más urgente traer a la conversación. Según el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Pero, ¿qué ocurre en una ciudad en la que los precios de las rentas se vuelven cada vez más caros o en donde los barrios que habían sido históricamente populares atraviesan por un proceso de gentrificación que vuelve todo más caro para quienes ya habitaban ahí, o en una ciudad en la que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no pueden acceder a ser propietarios de una vivienda? Acompáñame a indagar más sobre este derecho y los retos que enfrenta aquí en Caminando Derecho. El derecho a la vivienda es, sin duda, uno de los derechos más básicos que deben satisfacerse para poder tener acceso más completo al resto de los derechos. Por ejemplo, no podemos tener acceso a una buena educación o a un trabajo si no tenemos dónde vivir, ¿verdad? A esto se le conoce como interdependencia en los derechos. Esto quiere decir que están interconectados y difícilmente cuando nos falta uno de ellos podemos tener acceso a otro, porque uno depende del otro. Y este derecho ha sido reconocido desde 1948 en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, según la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Y en esta página también se resalta la importancia de este derecho, diciendo que la vivienda constituye la base de la estabilidad y la seguridad de los individuos y las familias. Es el centro de nuestra vida social, emocional y a veces económica, y debería ser un santuario donde vivir en paz, con seguridad y dignidad. Y aquí dice algo bien importante. La vivienda es un derecho, no una mercancía. Dice, considerada cada vez más como una mercancía, la vivienda es sobre todo un derecho humano. Y esto es algo súper importante porque creo que tenemos un entendimiento de la vivienda como que solo aquellos que tienen la posibilidad de pagarla son los que tienen derecho a tener acceso a ella, cuando en realidad está reconocida constitucionalmente como un derecho humano y también internacionalmente. Y aquí tenemos también un problema de que el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizar este derecho, pues parece que las empresas inmobiliarias tienen más derecho de establecer los precios bajo la regla de oferta y demanda sin que el Estado ponga un límite a estos precios excesivos de compra o de renta. Y tal como mencionaba Luigi Ferrajoli en su libro Más allá del constitucionalismo, las empresas tienen derechos, sí, pero son derechos poderes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las empresas, si bien tienen derecho a la libertad o a la propiedad privada, también tienen poderes, tienen un cierto poder que ejercen sobre el resto de la población y esto conlleva una responsabilidad que sería que operen bajo los principios constitucionales. Pero vamos a ver los datos para saber bien a qué problemas nos enfrentamos específicamente aquí en la Ciudad de México. Según un artículo de El Financiero, las rentas se han disparado hasta en 40% anual al cierre de 2022. La Ciudad de México se ha posicionado como la ciudad más cara del país. En promedio, las rentas están en 16,000 pesos, pero en las colonias más gentrificadas, las rentas ascienden hasta los 35,000 pesos. Esto en el caso de departamentos. Y esto contrasta muchísimo con el ingreso mensual promedio de los mexicanos en la Ciudad de México, que según Data México es de 4,180 pesos en el cuarto cuatrimestre del 2022. Y si a esto le sumamos que, según aconsejan algunos asesores financieros, lo que pagues de renta no debe superar el 30% del total de tus ingresos mensuales, resulta prácticamente imposible que el mexicano promedio pague una renta de esta magnitud. Y es por eso que estas personas se ven en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen
porque ya no pueden pagar estas rentas, entonces se van a las periferias de la ciudad. Y sí, ahí las rentas son más baratas, pero el problema es que ya están muy alejados de su zona de trabajo y muchos de los servicios que ofrece la Ciudad de México ya no llegan hasta allá. Y en cambio, quienes sí pueden pagar esas rentas son los ahora llamados nómadas digitales, que los nómadas digitales son principalmente personas jóvenes que vienen del norte global, es decir, Estados Unidos o Europa, vienen a trabajar aquí a México, pero no en empresas mexicanas, sino que trabajan desde sus computadoras para empresas extranjeras y sus ingresos son en dólares, por lo que, por supuesto, ellos sí tienen el poder adquisitivo de pagar estas rentas. Y si bien es cierto que su presencia en México representa una derrama económica para el país, también hay grandes efectos negativos para el derecho a la vivienda aquí en México y específicamente en la Ciudad de México, en las colonias que más demanda tienen de departamentos para estas personas. Y bueno, otro reto importante al que se enfrenta el derecho a la vivienda es que hoy en día para las nuevas generaciones es cada vez más difícil acceder a una vivienda propia, es decir, a construir un patrimonio. Por ejemplo, según un artículo de Nexos, en los últimos 16 años los precios de las viviendas han subido 42%, mientras que los salarios promedio han disminuido 21%. Y pues a pesar de que hay mucha oferta, en cualquier lugar de la ciudad podemos ver nuevos proyectos de edificios, de departamentos, pero lamentablemente su propósito no es brindar vivienda a las personas, a los ciudadanos, sino que el verdadero objetivo de estos proyectos es dar oportunidades de inversión a quienes tienen el poder adquisitivo de realizar estas inversiones, es decir, un porcentaje mínimo de la población. Lamentablemente, esta es una crisis que va en aumento y tiene tantas vertientes que podríamos hablar horas sobre este tema, que van desde la inflación, la falta de empleos, la especulación financiera, la gentrificación, entre otras. Pero lo importante es que comencemos a exigirle al Estado regulaciones que pongan un alto a estos precios excesivos para poder acceder a una vivienda digna. Y también que brinden mejores mecanismos para que se nos garantice este derecho humano.